Hola, hola, ¿qué tal? Es para mí un gusto saludarlos en un nuevo programa de Parche Pro. Como siempre, les doy la bienvenida a este espacio de opinión donde hablamos de diferentes temas que nos competen a todos, de interés social. Para mí es un gusto invitarlos en este momento a que ya se conecten a través de nuestras redes sociales, @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Por esos medios ustedes podrán dejarnos sus preguntas, inquietudes, por supuesto comentarios de nuestro tema de hoy. En unos minutos estaré presentándoles a las super invitadas que tenemos para hoy, pero antes quiero indicarles que el medio ambiente hoy será protagonista. Acciones a favor del medio ambiente. Y también hablaremos de un proyecto hermoso que la Universidad del Valle lidera para concretar efectivamente esta manera, esta educación que todos necesitamos para cuidar nuestra casa, que es nuestra casa de todos. Antes de presentarle a nuestras invitadas, ¿qué tal si damos la nota de contexto? Desde hace varios años, ha existido una gran preocupación en todo el mundo con respecto a los efectos del cambio climático. El propósito de muchos gobiernos siempre ha sido reducir el impacto negativo y cumplir con el compromiso social, respetando el medio ambiente y potencializando la sostenibilidad en los procesos productivos. Según expertos, al aumentar la crisis ambiental con el paso del tiempo, quienes enfrentarán las peores consecuencias serán los niños y los jóvenes de hoy. Por tal motivo, muchas de las acciones a favor del medio ambiente han sido programadas por dichas poblaciones. Un ejemplo de ello es Greta Thunberg. En 2018, con tan solo 16 años, desató un movimiento a nivel mundial de niños en edad escolar que exigía mayores medidas a los gobiernos para luchar contra el cambio climático. Ahora, millones de personas participan en marchas para demostrar su apoyo a esta causa. En el caso de las instituciones educativas, su participación ha sido importante. Muchos investigadores y activistas han aportado ideas originales e inspiradoras sobre temas pertinentes para defender la acción por el planeta, como es el caso de la Universidad del Valle y su proyecto Urbaniños, que busca comprender la relación entre la educación en los niños y su capacidad de intervención sobre el entorno. Hoy en Parche Pro, acciones a favor del medio ambiente. Es momento que ustedes a través de nuestras redes sociales nos dejen saber cuáles son las acciones que ustedes están haciendo para cuidar el medio ambiente. Mientras nos llegan sus comentarios, le voy a presentar a nuestras dos invitadas. Estoy rodeado de dos bellas mujeres que me acompañan esta vez para hablar justamente del medio ambiente. Son aquí de la casa de la Universidad del Valle y quiero empezar con mi otro extremo, la persona que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Mi otro extremo, por favor, porque por aquí en el centro ya vamos a hablar de Diana, pero por el momento con esa sonrisa hermosa de Adriana. Quiero indicarles que ella es profesora, como ya les indicaba aquí, de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad del Valle. Es arquitecta adicional, magíster en urbanismo y PhD en Ciencias Ambientales, que ya vamos a estar hablando un poco de eso. Realizó un postdoctorado en la Universidad de McGill en Canadá, me corrigen en unos momentos si lo dije bien, enfocado en el diseño urbano participativo. Doctora Adriana, si sigo la lista no terminamos hoy. Bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Parche Pro. Gracias a ustedes por darnos el espacio de dar a conocer el proyecto Urbaniños y todas las apuestas que tenemos. Bueno, Urbaniños, ustedes ya lo escucharon. En minutos vamos a estar hablando exactamente de qué es este bello proyecto que se desarrolla aquí en la Universidad del Valle. Y ahora, no menos importante, mi otra invitada que me acompaña por aquí un poco más cerca en el centro de los tres. Ella es Diana Alexandra Giraldo Cadavid, también de aquí de la Universidad del Valle. Es profesora vinculada a la Facultad de Educación y Pedagogía, comunicadora social y periodista. También tiene una magíster en filosofía, doctora en ciencias de la información y la comunicación de la Universidad Lyon II. Adriana, muchísimas gracias. Diana, perdón. Sí. Estamos rodeados aquí de Adriana y Diana. Parecidos. Diana, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. No, a ustedes, porque ustedes son nuestras protagonistas y justamente para hablar de este tema tan importante que es el medio ambiente. Y las personas quieren conocer, y yo también me muero por conocer muchos más detalles de Urbaniños, este proyecto que inicia en el 2016, que se materializa y que viene con este enfoque de generar una conciencia desde los más pequeños. Por ahí dicen que educa a los niños para no corregir a los adultos. Y yo creo que esa es una muy buena iniciativa para justamente esclarecer y conformar este dicho. Entonces, hablemos de Urbaniños, Adriana. ¿Cómo inicia? ¿Qué hace? ¿Qué nos presenta? ¿Qué nos muestra? ¿Qué se busca? Pues ya que estamos con los dichos, hay otro que habla de que
digamos que lo que ya se aprende, o sea, adulto, ¿cómo es? Loro viejo no aprende a hablar. Y eso nos pasa mucho con los adultos, cambiar hábitos, que es de lo que se trata la gestión ambiental. En principio, en los adultos es más difícil que crear hábitos nuevos, y en los niños estamos generando nuevos hábitos, estamos generando formas de vida, y si esas formas de vida son mucho más sostenibles, pues seguramente que los impactos positivos en el ambiente se van a ver en algunos años. Es decir, que eso es lo que se quiere con Urbaniños, o sea, generar como una conciencia desde temprana edad para que, digamos, esta cultura de cuidar se empiece a gestionar y a gestar desde pequeños. Esa es la meta a largo plazo. La meta a mediano y corto plazo es promover la participación de los niños y niñas en procesos de intervención sostenible de su espacio público, de sus entornos urbanos, de mejoramiento del hábitat urbano. Entonces, esta propuesta no solamente busca que los niños generen esa conciencia, esto sí es parte del corazón de Urbaniños, pero también los llama a participar de unos escenarios en los que normalmente han sido excluidos o normalmente no son tenidos en cuenta, como son los escenarios de participación para la planificación urbana. Entonces, lo que promovemos es una conciencia, pero también un espíritu de participación que no se genera en la adultez, se genera desde pequeños. Bueno, Diana, hablemos un poco sobre los 7 capítulos. Este proyecto tiene 7 capítulos, se podrían decir como 7 apartados. ¿Qué se tocan en cada capítulo? ¿Qué se busca? Hablamos del libro de texto. Libro. Sí, el libro de texto pues es uno de los productos que digamos derivan de toda la investigación y todo el trabajo de intervención, porque tenemos pues también otros como juegos de mesa y juegos de espacio abierto, pero entonces en concreto este libro de texto, que es como una bitácora, invita a los niños a seguir una historia que tiene que ver con los conceptos asociados a la gestión del riesgo, y estos personajes que, digamos, lo que hacen es personificar esos conceptos, van llevando a los niños a, digamos, a hacer toda esa gestión y todo ese trabajo, digamos, de participación y de propuestas, y también de digamos, cómo se juntan con toda la comunidad para gestionar. Para gestionar y, digamos, como evitar y prevenir como ciertas acciones que de una u otra forma pues desgasten nuestra casa común. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de medio ambiente, por lo general siempre lo relacionamos a las 3 R's: reciclar, reutilizar y reducir. Pero también hay otras situaciones que podemos hacer para cuidar exactamente la naturaleza, el medio ambiente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas acciones que se ven reflejadas en Urbaniños y que, por supuesto, la comunidad entera tendría que tenerlas en cuenta, Adriana? Es que precisamente uno de los hallazgos que encontramos durante el proceso de investigación es que el concepto de ambiente en términos generales en los colegios, por ejemplo, de la ciudad de Cali con los que trabajamos, y otros casos que vimos a nivel nacional, están muy reducidos a el tema del manejo de los residuos sólidos. Y esto no es solamente el ambiente y la sostenibilidad, hay mucho más. El caso de la gestión del riesgo en términos de lo que los países latinoamericanos estamos enfrentando es que nuestras posibilidades para poder enfrentar el cambio climático están en los procesos de adaptación y un poco menos en los procesos de mitigación. Si bien somos responsables de algunas de las acciones negativas frente al clima, hay otros países que tienen mayores responsabilidades. Entonces tenemos que entender como latinoamericanos cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel. Y nuestro papel es también podernos adaptar a esos cambios que están sucediendo. Entonces, la gestión del riesgo de desastres, el cuidado del agua, la biodiversidad son temas que también tienen que estar en la agenda de esas cátedras ambientales en los colegios, en la universidad. Entender el ambiente no solamente como la parte ecológica, sino como una interacción entre los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos económicos, saber que todo eso junto o interactúa. Realmente eso es el ambiente y no solamente la parte del árbol y abracemos el árbol, que está muy bien, y este activismo ecológico está muy bien, pero hay que entender que hay otras interacciones y que es en esas interacciones donde suceden los problemas ambientales. Entonces ese es el espíritu que tenemos nosotros que promover para poder que el ambiente
deje de ser algo tan reducido. Tan denso, ponerle la lupa a lo, pues digamos como a lo más profundo, dejar de estar como en lo superficial e irnos un poco más a lo que está ocurriendo. Pues bien, ya tenemos unas primeras reacciones a través de nuestra cuenta de Twitter y quiero empezar con Claudia Ponce de León. Ella nos indica lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable. Por ello, se deben poner en marcha políticas medioambientales que pongan a la infancia en el centro. Hay algo bastante importante que se habla en Urbaniños y es que en ocasiones no se tiene en cuenta a los niños. O sea, digamos a ellos qué piensan, qué opinan, de pronto desde su centro, desde su conocimiento, qué es lo que desean. Y eso lo vamos a estar hablando en unos momentos. También vamos a estar hablando de otras acciones, cómo está nuestro departamento, nuestra zona en relación al medio ambiente. Pero por el momento vamos a hacer una pequeña pausa para patrocinadores y ya regresamos. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que hoy estamos hablando sobre las acciones a favor del medio ambiente. Tenemos a dos invitadas súper especiales de aquí, de la Universidad del Valle, quienes siguen con nosotros compartiendo toda su experiencia y hablando, por supuesto, de las acciones a favor de nuestra casa común. Bueno, Diana, hablemos ahora sí, digamos, en materia de los proyectos adicionales que como tal nacen de aquí de la Universidad del Valle, como por ejemplo Urbaniños, pero también hay otros, por ejemplo, que se concentran en Jumbo. Adriana, quizás pueda hablar mejor de Adapto. Sí. El proyecto Adapto es un proyecto que tenemos en conjunto con otras universidades de Latinoamérica y el Caribe y venimos indagando sobre cuáles son las acciones o las iniciativas locales de las comunidades para enfrentar el cambio climático en términos de adaptación. Entonces le hemos puesto como la lupa y hemos escaneado diferentes asentamientos de origen informal, tanto en Cali como en Jumbo, en el caso de Colombia, para poder identificar qué es lo que está haciendo la gente en los barrios para enfrentar estas problemáticas ambientales. Y hemos encontrado que, a pesar de que hay un abandono estatal en muchos casos, hay muchas acciones pequeñas, locales y microproyectos que se están desarrollando. Hay reforestación de áreas protegidas, hay iniciativas de colectivos que se unen y con recursos propios empiezan a hacer una serie de cuidados con nacimientos de agua, protección de los bordes urbanos para evitar la expansión en términos de la ilegalidad, de las invasiones ilegales. Hay procesos de adaptación en términos de poder ayudar a retener, por ejemplo, taludes para evitar los deslizamientos, de canalizar ciertas aguas, de manejar las aguas lluvias, las aguas de escorrentía, y todas estas pequeñas acciones van sumando, y lo que hacemos con otros proyectos y a través también de nuestras iniciativas desde el Laboratorio de Intervención Urbana es poder fortalecerlas, entender cuáles son, por ejemplo, aspectos técnicos que necesiten fortalecerse desde la ingeniería, desde la arquitectura, también procesos educativos desde la sociología, desde la comunicación, cómo podemos generar estrategias para que esos microproyectos no se queden en la base, sino que se puedan articular, por ejemplo, con iniciativas desde las alcaldías, desde la gobernación o desde el gobierno nacional, y que se puedan articular en las diferentes escalas de intervención, que no se queden solamente como iniciativas de abajo hacia arriba, sino que puedan lograr esa articulación que es muy necesaria para poder realizar o generar impactos positivos de alto alcance. En Cali, en los últimos años, si podríamos hablar de los 3, casi 4 años, se vienen desarrollando proyectos para generar huertas urbanas. Esto, digamos, en el oriente de Cali, por el Jarillón del Río, se hacen como esas acciones que en ocasiones pensamos que son mínimas y que de una u otra forma no aportan, pero, como dice también el dicho, empezando con los dichos, de grano en grano la gallina llena el buche, y considero pues de que todas estas acciones que hacemos, por más mínimas que sean, siempre ayudan al medio ambiente. En tu opinión personal, Diana, ¿tú consideras que qué generación ha sido más consciente del cuidado del medio ambiente? ¿De pronto la generación del 2000 hacia atrás o las nuevas generaciones? ¿Cómo crees que está ese panorama en relación actual, por ejemplo? Bueno, yo sí creo que los más jóvenes y los más pequeños son más conscientes. Sí, ha habido un cambio que tiene que ver con que precisamente son estas generaciones las que les va a tocar quizás los estados más críticos,
de contaminación, de calentamiento global, entonces ellos mismos saben que tienen que trabajar por su futuro. Entonces yo creo que en eso la respuesta de los niños con los proyectos que hemos tenido en Urbaniños ha sido muy bonita, porque obviamente también hay un trabajo de los medios, también hay un trabajo de las instituciones educativas, de la misma ciencia que ha divulgado, pero entonces hace que estos niños sí, se sientan más actores y partícipes de la intervención en sus propios entornos. Bueno, y hablando justamente de niños, ¿cuáles son esas actividades que realizan? Por ejemplo, ustedes se reúnen con los niños de colegios, digamos de zonas urbanas y también rurales. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Qué hacen exactamente? Sí, hemos trabajado en contextos escolares y no escolares. Okay. La idea es trabajar a través de una metodología, que es la metodología que trabaja el laboratorio, de tres etapas, que es la comprensión, la motivación y la intervención. Entonces la idea es a través de esas tres etapas ir conjugando elementos muy pedagógicos, muy educativos, muy lúdicos, para que los niños, esto no sea un trabajo, digamos, rápido, sino que sea un proceso gradual, lento, que sí pueda haber apropiación de los contenidos y de, pues, digamos, lo que se quiera hacer en sus espacios, sus entornos locales. Diana, y en este orden de ideas, reciclar, reducir y reutilizar sigue siendo fundamental. Hablamos claramente pues de que el plástico es el protagonista de estas 3 R's, pero también hay otros factores. Hay más, digamos, objetos que puedan seguir perjudicando y que la gente no los tenga como latentes, que ustedes desde el laboratorio los hayan encontrado, de pronto algún gas contaminante que se esté generando en los últimos tiempos. Bueno, quizás lo que sucede es que estos residuos sólidos, digamos, cuando los tenemos en las casas, no sabemos cómo es que llega luego a ser depositados en otros. O sea, el problema se traslada, pero uno no sabe qué pasa, ¿no? Entonces, los niños sí separan los residuos, pero luego no tienen mucha conciencia. Entonces, por ejemplo, en Urbaniños fue muy interesante porque cuando trabajamos en Siloé, estábamos trabajando precisamente con una quebrada que hay allá, que es la que luego crece y hace, digamos, crea todas estas inundaciones y derrumbes, deslizamientos, y los niños se dieron cuenta que la quebrada está, digamos, a los lados hay depósitos de basura, pero de muchísimos años, ¿verdad?, que se han ido asentando uno tras otro. Entonces, ese es, digamos, los problemas que nos gusta como analizar con los niños y ver que el impacto que uno cree que es pequeño en la casa, ya cuando se suma a todas las acciones pues, de un grupo grande de personas, pues es mucho más problemático. En la pieza audiovisual, Adriana, y en el libro también, adicional, digamos, pues a tirar los residuos a la calle, a, digamos, no contaminar el agua, los ríos en este caso, también hay un punto importante que habla sobre las casas fracturadas. Eso tiene, digamos, como un trasfondo, digamos, más que superficial, o sea, de ver una casa de pronto en mal estado. ¿A qué se refiere cuando hablan de casas fracturadas? Cuando tenemos procesos de construcción, digamos, de autoconstrucción, a veces no se cumplen con las normas sismorresistentes o no se cumplen con ciertos códigos de construcción. Entonces, pues hay la posibilidad de que las casas estén construidas y tengan pues, muy mal estado, y esto genera o aumenta la vulnerabilidad física de esas construcciones y por ende la vulnerabilidad de las personas que las habitan. Entonces, no solamente es que la casa en sí misma tenga una estructura débil, frágil, que en cualquier evento, por ejemplo un evento sísmico o un proceso de deslizamiento donde el empuje de la tierra pueda dañar alguna columna que no esté suficientemente dispuesta o lista para recibir esas cargas, pues pueda fallar. Entonces es eso, pero también es la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, viviendas que están en suelos de protección, de ciertas poblaciones que a veces tienen una relación directa con los ríos, por ejemplo, pero las condiciones urbanas en este momento pues no permiten que ellas necesariamente puedan seguir viviendo allí porque las condiciones son
son de alta amenaza. Entonces, básicamente a eso nos referimos, a que el aumento de la vulnerabilidad es algo que nosotros vemos a diario en nuestra ciudad. Las migraciones de las poblaciones del campo a la ciudad pues aumentan la presión por el suelo urbano, y esto hace que la gente vaya a buscar dónde colocar, dónde vivir, dónde ubicar su vivienda, porque no hay acceso a vivienda en el mercado formal. Entonces esto hace que la gente pues lo que encuentre es vivir al lado del río, o vivir en la montaña, donde posiblemente no están las condiciones mejores para hacerlo. No, y pues esto acarrea también una tala, una deforestación que claramente a largo plazo pues empieza a generar acciones. Ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter ya tenemos otras opiniones, y quiero en este momento citar a Elsa Velázquez Coviela. Ella nos dice lo siguiente: los educadores tenemos la alta misión de educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la responsabilidad de proteger el medio ambiente. Aunque ya lo indicábamos, pues que la idea es desde pequeños generar como esta conciencia, nunca es tarde, y desde las pequeñas acciones se puede empezar a mejorar y, por supuesto, contribuir a que nuestro ambiente cambie un poco. Julio del año 2023 se dice que fue el mes más caluroso de los últimos tiempos. ¿Ustedes creen que si desde siempre hubiésemos tenido alguna acción, por ejemplo, tan mínima como no tirar el residuo de la envoltura del dulce a la calle, esto estaría ocurriendo? Pues ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales. Por el momento vamos a hacer una pequeña pausa para patrocinadores. No se despeguen, esto es Parche Pro, ya regresamos. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros en este tema que nos compete a todos. Bueno, Adriana, Diana, perdón, por aquí cerquita. Bueno, hablemos cómo fue la relación entre la educación entre los niños y la capacidad de intervención. ¿Cómo se dio todo este proceso, las actividades que ustedes han venido desarrollando? Urbaniños se dio entre el 2016, 2021, pues digamos ya se conformó como tal, pero pues durante todo este tiempo ustedes han venido desarrollando actividades y proyectos. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, la educación es un trabajo a largo plazo, y con los niños sí que se nota, sobre todo porque aunque hay acciones en donde hay participación infantil, cada día son más frecuentes, más presentes, sí que todavía los niños dependen mucho de las acciones de los adultos. Entonces, si no hay proyectos que los convoquen, que los incluyan, es muy difícil que ellos pues estén allí. Entonces, cuando hemos llegado a trabajar con grupos de niños, hay, claro, la preocupación de parte de ellos, pero se sienten muy impotentes, o se sienten que, digamos, no está en ellos la solución. Es muy difícil para ellos imaginarse ser actores y capaces de transformar su entorno. Entonces, esa es de las primeras tareas que hay que hacer, ¿no? Mostrarles que ellos sí pueden hacer muchísimas cosas, que parte en principio de la comprensión, de que no podemos proponer ni intervenir si todavía no entendemos muy bien cuáles son nuestros problemas. Entonces hay una etapa de mucha investigación con los niños, y eso pues en edades tempranas es maravilloso, porque los niños son curiosos, quieren aprender, están muy atentos, y todas estas cosas les atraen mucho. Entonces pues nosotros sí llevamos una cantidad de elementos lúdicos, de juegos, de talleres que no se parecieran a la escuela. Eso sobre todo nos parecía muy importante, que no fuera una tarea más, que no fuera algo que para ellos fuera una obligación, y empezar a motivarlos, ¿no? Y luego empezar junto con ellos a mirar propuestas, o sea, qué quieren hacer, cómo ven la capacidad de intervenir. Entonces pues salen propuestas, algunas muy alocadas, que nosotros la idea es ir aterrizando y decir, bueno, de esto que te gusta y cómo lo podemos volver algo más realizable. Bueno, hablabas de algo bastante importante al inicio, y es que de una u otra forma los padres también son fundamentales en esta construcción. ¿Han tenido ustedes caso, de pronto alguna anécdota con algún niño, con alguna niña que de pronto en la primera intervención o en la primera actividad tenga como esa emoción, pero que después la vaya perdiendo? Pues no, yo creo que la dificultad a veces es la continuidad, porque como estos proyectos son largos, y los niños, digamos, a veces, bueno, las mismas temporalidades escolares
cortan mucho los procesos, en los barrios, bueno, dificultades de las familias para ir o no a los talleres. Entonces la irregularidad de los niños allí en los talleres pues puede ser, digamos, una de estas dificultades, pero no, lo que observábamos era que más bien se sumaban los niños, ¿no? Los grupos crecían, incluso llevaban al hermanito pequeño, porque nosotros teníamos unos rangos de edades, pero luego pues terminaba yendo también otro, el hermanito que no estaba dentro del rango de edad, pero perfectamente podía estar allí, y hasta los padres de familia a veces se quedaban, no los dejaban y ya y se iban, sino que se quedaban, observaban un poco lo que pasaba allí. Entonces eso es bonito porque no es un trabajo tampoco de grupos etarios aislados, sino que el trabajo tiene que ser intergeneracional, entre adultos y niños. Bueno, por acá ya mi querida Adriana está revisando. Sí, no, es que ese punto es súper importante porque en la misma bitácora les sugerimos a los niños que el trabajo en red es importante. Entonces, a manera como de metáfora. De metáfora, sí. Exacto. Los niños atrapan con una red a los villanos de la historia, que son riesgo y desastre, en este caso. Y esa red está conformada por acciones oportunas y coordinadas, por el trabajo en equipo, por la comunicación, que son valores que se van reforzando en la medida en la que hacemos los talleres. Pero también estas pequeñas victorias de los niños, ver cómo hay algo construido que es producto de todo el proceso y que se va materializando, cómo sus ideas se van materializando, invita a los padres también a hacerse parte como de todo el proyecto y de todas las iniciativas, y una vez el proyecto desaparece del territorio, pues quedan esos aprendizajes y quedan muchas capacidades instaladas en los adultos. A nosotros nos sorprendió mucho en Siloé, o en el proceso que hicimos en Siloé, porque después de que Urbaniños termina su etapa pues de investigación y de intervención, una vez terminamos el ejercicio de construcción de un parque en la parte alta del sector de San Francisco, que fue un proceso derivado pues de todos los talleres para poder instalar unos módulos de sistemas de drenaje sostenible de bajo costo que habían sido producto del diseño con los niños. Pues los padres, más que todo las madres, todo este grupo de mujeres quedó muy empoderada con todo ese proceso y se conformaron como un colectivo que hoy en día está liderando procesos de intervención en el barrio, procesos comunitarios, tejiendo o reforzando ese tejido social, y los niños van ahí con ellas como trabajando de la mano. Entonces ese trabajo entre las mujeres del barrio y los niños es fundamental, ¿sí? Sin desconocer el trabajo que hacen los hombres, estas mujeres han sido unas lideresas extraordinarias y han logrado que esos niños se sigan sumando a esos procesos que nosotros esperamos seguir fomentando. Diana nos hablaba de unos rangos de edad, digamos, ¿se dividen por grupos dependiendo la población o cómo funciona? Urbaniños fue planteado para niños entre 7 y 14 años, okay. Ese fue como la población objetivo, pero después nos dimos cuenta que los niños más pequeños, por ejemplo, se motivan mucho con la cartilla, con la historia, con el tipo de personajes, de pronto los gráficos o el lenguaje gráfico que utilizamos motivó a niños más pequeños, y eso también nos llevó, por ejemplo, ahora estamos trabajando un proyecto para la primera infancia. Entonces nos dejó ver que esto no era solamente para ese rango de edad, sino que podíamos adaptar ese dispositivo pedagógico a un rango más pequeño, y empezamos a explorar eso. Hasta ahora solo hemos llegado como al nivel del diseño para la primera infancia, pero estamos tratando de abordarlo en el diseño con la primera infancia. Ok. Diana, también nos mencionabas hace algún momento el tema de que no pareciera que fuera educación, o digamos no pareciera de que fuera la típica tarea del colegio, sino como intervenir o llegar a los niños de una manera diferente, de que ellos se sintieran a gusto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, hoy en día en la educación es indispensable que haga alusión
a lo que los niños están viviendo en sus contextos. Si eso no está cercano, si ellos no tienen cómo ver eso en sus propios entornos, es difícil que esa educación, digamos, trascienda. Entonces, pues no es que esto esté alejado de la educación escolar, pero sí intenta tener otros dispositivos. Yo creo que más bien dialoga, la bitácora dialoga con una cantidad de competencias que hoy en la escuela se buscan, como trabajar en equipo, ser líder, aprender a comunicar, todas estas cosas, pero sí la idea es que ellos puedan sentir que el trabajo está afuera, que el trabajo está en la vida real, en las comunidades, en sus barrios. Entonces yo creo que allí la cartilla, la historia, ayuda mucho a eso, a que ellos se sientan protagonistas, personajes de esa historia y que puedan actuar allí. ¿Ha existido algún caso en el cual ustedes de pronto se termina el proyecto en alguna comunidad y alguno de los jóvenes, por lo menos ya digamos los más grandes, los de 14 años, de pronto hasta 15 que quizás continúen, expresen digamos como su deseo de continuar de pronto la intervención de otro barrio, de pronto algún proyecto, alguna idea que se les haya generado? Pues siempre piden que sigamos, eso, sí, que sigamos trabajando. Hemos intentado hacer alianzas con otras instituciones para lograrlo. En algunos casos ha sido exitoso, en otros no, pero esperamos que esto se pueda transferir, es decir, que la Universidad del Valle ha propuesto esta forma de trabajar con los niños, es un programa de formación ciudadana, pero pues no necesariamente lo tiene que hacer siempre la universidad. Urbaniños es pues nuestra marca registrada, pero queremos que por ejemplo la gobernación o la alcaldía pues se apropie, la tome y lo desarrolle, porque es la única forma en la que pueda llegar a otros contextos, más allá de los contextos en los que nosotros como investigadores lo podemos hacer. Porque se acaba el proyecto y se acaban los recursos y pues era para esa comunidad, pero pues esto tiene que poderse desarrollar masivamente. Claro, y entre más se unan, pues las acciones van a ser mucho más notorias. Eso es fundamental y contundente. ¿Soy o no soy de acuerdo en lo correcto? Sí, sí. Bueno, continuamos en Parche Pro hablando sobre el medio ambiente, las acciones que se toman desde la Universidad del Valle para, por supuesto, apostarle e ir mejorando el medio ambiente. Por el momento vamos a hacer una pequeña pausa a patrocinadores, pero cuando regresemos estaremos leyendo sus opiniones. Recuerden que también nos pueden dejar sus preguntas a través de @UnivalleTV y @UnivalleCol. No se despeguen, esto es Parche Pro. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros y como lo prometido es deuda, ya tenemos sus opiniones a través de redes sociales. Por aquí Carlos Andrés Cartagena nos indica lo siguiente: urge tomar decisiones responsables para combatir el cambio climático. Necesitamos un enfoque global y colaborativo para proteger nuestro medio ambiente y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Por otra parte, tuiteros por Ecuador, nos ven desde Ecuador, gracias a todas las personas que se conectan a través de las plataformas digitales, pues que esto nos permite llegar a toda la población. Nos indica lo siguiente: educar a nuestros jóvenes, niños y niñas en todo el mundo en el amor por la naturaleza contribuirá a un futuro en el que nuestro planeta siga existiendo y mostrando su extraordinaria belleza por bienestar del medio ambiente. Esas son algunas reacciones que tenemos a través de nuestras redes sociales. Y volviendo nuevamente a nuestro tema, a nuestro proyecto que se gesta desde aquí, desde la Universidad del Valle, adicional a ustedes dos, hay otras 4 personas que son los autores y otros más colaboradores que son egresados y estudiantes de aquí de la Universidad del Valle. ¿Cómo fue toda esa experiencia durante el 21? ¿Quiénes son esos otros 4 autores? Bueno, nosotros nos agrupamos como en tres grupos, ¿sí? Okay. Estamos organizados en tres grupos. Hay un equipo que es el que le llamamos como el equipo técnico. ¿Quién lo compone, por ejemplo? Lo compone el profesor Alberto Galvis del Instituto Sinara de la universidad, el profesor Osvaldo López de la Escuela de Arquitectura y ahí estaría yo como arquitecta también.
Hay otro equipo por otro lado, que es el equipo pedagógico, que es Diana Giraldo, que es de la Facultad de Educación y Pedagogía. Y hay un equipo de engranaje, le llamamos así como el equipo de engranaje, que es el equipo creativo. Y lo componen el profesor Rodrigo Vargas de la Escuela de Arquitectura y el profesor Pablo Jaramillo del Departamento de Diseño, ambos de la Facultad de Artes Integradas. Entonces, esto lo que hace es que nos permite trabajar cómo realmente funciona ese proceso, y es que están los temas muy técnicos de lo ambiental, que posiblemente no los entiendan unos niños de 7 años, de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a dialogar en un ambiente de la universidad o en un ambiente académico, científico, pero también existen unos temas muy propios de los niños y muy propios de las comunidades, que a veces nosotros no logramos hacer una lectura sencilla e incluso no logramos procesar para generar esos procesos de mediación para la intervención. Entonces, ese componente creativo hace el puente entre los niños y los investigadores y las comunidades de una manera pues de un lenguaje muy popular, con la creación de personajes. Entonces nosotros tenemos personajes que simbolizan unos conceptos que son difíciles de entender. Dentro de esos personajes, por ejemplo, está resiliencia, está amenaza. ¿Cuántos personajes son y cuáles son? Son 5 personajes. Está Resiliencia, que es la verdecita, esta que está por acá. Están los 3, digamos, que nosotros hemos denominado como los urbanilandios, que son los buenos, ¿sí? Son resiliencia, amenaza y vulnerabilidad. Hemos querido cambiar el mensaje que amenaza es mala, porque las amenazas, digamos, son son fenómenos naturales, ¿sí? Las lluvias son fenómenos naturales. El problema es cuando somos altamente vulnerables, ¿sí? Cuando nosotros mismos generamos procesos en los que nos ponemos altamente vulnerables o nos fragilizamos. La vulnerabilidad en sí misma pues no es tan mala, es ser frágil, pero si yo no estoy expuesto a una amenaza, pues claro, sí, no voy a estar en riesgo, ¿sí? Esos 3 son los urbanilandios. Los otros 2 son riesgo y desastre, que son los villanos de la historia. Y riesgo siempre anticipándose a la llegada de desastre. Es importante que los niños y la población general conozca que riesgo es una cosa y el desastre es otra. El desastre es cuando ya ocurrió el problema, cuando digamos que ya no hay mucho que hacer, cuando ya hay daños, pero el riesgo es algo que es previo a, que todavía podemos mejorar. Sabemos que hay una exposición a una amenaza, pero posiblemente no estemos en riesgo, ¿sí? Entonces, porque estamos lejos del río, entonces pues no estamos en riesgo. Si yo no estoy cerca al agua, pues no estoy en riesgo por inundarme. Sí. Entonces, entender esos conceptos es clave, ¿sí? Y todo este lenguaje gráfico que se teje a través de Urbaniños, que en principio nace con muchos de nuestros estudiantes de diseño gráfico, de comunicaciones, que hicieron parte del proceso, estudiantes de diseño industrial. Aquí por este proyecto han pasado alrededor de 30 estudiantes de pregrado, posgrado. Han pasado también muchos más estudiantes que no estuvieron directamente relacionados con el proyecto de investigación, pero que a través de los cursos, por ejemplo, de gestión ambiental de la Facultad de Ingenierías, en algún momento se llegaron a relacionar con el proyecto, porque de ahí nosotros hacemos un ejercicio de aprendizaje como por escalerita, ¿sí? Okay. Estamos trabajando con nuestros estudiantes de pregrado, pero estos estudiantes de pregrado están trabajando con los niños y de alguna manera todos estamos aprendiendo. Entonces, cada una de las experticias de los investigadores nos va llevando a empezar a tejer también esa red. Estamos trabajando procesos de educación no formal, que es la experticia de Diana, pero estamos trabajando a través de, por ejemplo, del análisis de la imagen, que es la experticia del profesor Pablo Jaramillo, y cómo a través de todas las formas de intervención, por ejemplo, en sistemas de drenaje sostenible, que la trabajamos con el profesor Osvaldo y el profesor de Sinar, el profesor Alberto.
todos estos temas que son tan técnicos se van convirtiendo en algo tan sencillo aparentemente que lo puede entender un niño y que luego un niño pueda proponer alternativas de solución que son reinterpretadas, ¿sí? Por ejemplo, el profesor Rodrigo, cuando trabajamos unas unidades interactivas de cómo a través del arte se puede comprender cada uno de los conceptos, pero también se pueden transformar algunos espacios y algunos escenarios que empiezan a brindar otro mensaje. Entonces, y digamos, si al público dirigido es fundamental, digamos, como convertir estos términos, estos conceptos en algo que sea un poco más digerido, pues digamos que ellos lo puedan tomar, apropiar y pues que efectivamente lo entiendan, lo comprendan. exacto. Por Además, eso el trabajo interdisciplinar aquí ha sido vital, o sea, porque cuando yo me uno al equipo, que ellos ya venían trabajando un tiempo atrás, yo no conocía absolutamente nada de esto y a mí me tocó aprender, obviamente, los conceptos. Hay muchas cosas de la arquitectura, el urbanismo que yo, si tú me preguntas, esa pregunta se la paso a Adriana, pero entonces, claro, ese diálogo y además diálogo entre adultos, nosotros nos entendemos, pero cuando vamos a trabajar con los niños, ellos la palabra riesgo no hacía parte de su vocabulario, ellos hablaban era de peligro. De peligro. ¿Sí? Y peligro era cualquier cantidad de cosas, entonces empezar a hacer esas distinciones tan sutiles, tan precisas, pues es un trabajo que sí requiere, bueno, cómo nos estamos comunicando. De hecho, creo que un trabajo muy fuerte que hubo también fue los estudiantes de sociología, que estaban todo el tiempo en terreno y estaban con las comunidades y con las personas de los barrios, entendiendo muy bien sus problemáticas, sus situaciones, sus expectativas con el proyecto. Eso fue vital. Bastante interesante que el engranaje que ustedes decían, desde, digamos, desde la parte técnica, la pedagogía, el arte, la creatividad y pues adicional a eso las ideas o la composición de todas y las diferentes también carreras que ofrecemos aquí en la Universidad del Valle pues se engranen para generar como todos esos resultados. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, entonces me gustaría concluir con algunas recomendaciones, en especial para los padres, para digamos los niños que no puedan participar de estos proyectos, de estas actividades, empiecen a generar esa conciencia y empiecen a desarrollar actividades desde casa. Adriana. Bueno, pues hay diferentes formas de aproximarse a los temas ambientales y creo que la curiosidad de los niños es como la principal. Poder explorar con ellos cómo funcionan cada una de las cosas, explicárselos y entender que los niños comprenden cuando uno les está hablando, ¿sí? A veces tendemos a subestimar a los niños pequeños y decimos, no, si el niño pregunta cómo funciona tal cosa o por qué estos pájaros vuelan hacia allá y no hacia acá, y tendemos a darles explicaciones vagas o primero porque puede ser que no las sepamos, entonces no las podemos dar, o darles explicaciones porque pensamos que no las van a entender. Entonces yo invitaría a hablar con los niños de manera clara y a saber que los niños sí están entendiendo y que en la medida en la que esa conversación se da en escenarios como más cotidianos, ellos lo van incorporando como parte de su vida y se van dando cuenta cuáles son las posibilidades que tienen para intervenir, para generar impactos positivos y que sí son capaces y que les puedan mostrar que realmente ellos pueden llegar a generar buenas acciones y acciones positivas desde la casa, desde su rol en los colegios, que pueden llegar a hacerlo y sobre todo que luego pueden llegar a impactar mucho en sus ciudades. Nosotros trabajamos en el tema de la ciudad, digamos que nos enfocamos más en los entornos urbanos como laboratorio de intervención urbana, pero pues esto se escala hacia las zonas rurales, entendemos cuáles son las articulaciones y las relaciones y que los niños entiendan eso y cómo funciona su ciudad, desde la casa hasta cómo se articula con el sistema de transporte, con el sistema de recolección de residuos, cómo por el hecho de vivir en cierto lugar estoy generando una huella ecológica distinta al que vive de pronto más cerca de... Sí. Entonces, que hablen de eso de una manera cotidiana y que eso se convierta en un diálogo familiar. Bueno, ¿y por tu parte? Bueno, ahorita hablábamos de 5 personajes de la historia, pero realmente son 6.
porque Ok. el niño, o sea, o la Ah. niña Ok, sí. que está, Adriana, ¿cuál es el Sí, sexo? sí, 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 el sexo pues son los niños porque esta historia no está completa sin ellos. De hecho, digamos, no hay un niño o una niña como protagonista de la historia porque la idea es que quien la está leyendo se sienta que El está protagonista. involucrada allí. Entonces, la historia es cómo ese niño se convierte en un urbaniño. ¿Sí? Entonces, cómo adquiere una cantidad de conocimientos, de estrategias, de herramientas, de trabajo en equipo que le permiten convertirse en ese niño consciente o en esa niña consciente y que no es solo parte del problema, sino de la solución, que eso es lo más importante. Entonces, yo creo que es eso, es estar con los niños, escuchar sus preocupaciones. Porque también es eso, o sea, es su curiosidad, pero también ellos ven las noticias, están expuestos todo el tiempo a este tipo de información y es poder escuchar qué quieren hacer ellos, qué quieren cambiar, qué les gustaría que fuera de otra manera. No, y ahora pues con el tema de la accesibilidad a las redes sociales, los niños ya desde la temprana edad tienen redes sociales, tienen el acceso al internet, yo creo que es fundamental hablar sobre esos temas y no pues que queden como lo superficial y que sean responsabilidades de los demás. Adriana, Diana, para nosotros es un gusto, un placer y estamos súper agradecidos que hayan estado aquí con nosotros y más que eso, que también gesten este tipo de proyectos que generan un cambio y que le apuestan justamente a generar una conciencia. Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Lo mismo para ti, Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias igual. A todos ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros durante todo este programa. Recuerden que las acciones que ustedes pueden realizar desde sus casas, pueden hacer con sus familias, las invitaciones e intervenciones que ustedes puedan hacer en su comunidad, pues van a ser fundamental para cuidar nuestra casa común. Recuerden, es una responsabilidad de todos. Esto es Parche Pro, yo soy Milton Medina y los esperamos en un nuevo programa. Chao.